Hoy es jueves 7 de mayo del 2015. Tenemos importantes temas para discutir desde el espacio de esta entrevista. Quiero recordarles que ustedes pueden participar a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Son nuestros espacios en Twitter. Ahí hemos dejado una pregunta respecto al tema que estaremos abordando en los próximos minutos. Y es qué opinan de la decisión del juez García Argüello de enviar a juicio a 8 de los 9 imputados en este proceso del contrato entre Shell y la italiana Enel Green Power. Estaremos transmitiendo sus respuestas en la parte inferior de esta pantalla. Antes de pasar a la entrevista, hablemos del contexto. Y es que lo hemos dicho, 8 de los 9 exfuncionarios de la administración de Francisco Flores involucrados en el diseño del contrato entre Shell y la italiana Enel Green Power por el control de la subsidiaria GESAL, hoy conocida como la GEO, deberán ir a juicio y conocer una sentencia sobre sus responsabilidades penales y civiles en torno a este millonario acuerdo. El juez séptimo de instrucción, Miguel Ángel García Argüello, rechazó la solicitud de la Fiscalía de exonerar de cargos a los acusados y criticó la labor del fiscal en este proceso. Se estima que el próximo 28 de mayo se conozca una sentencia sobre el caso y es importante repasar en análisis el desarrollo de todo el proceso y los orígenes de un contrato que se ha señalado era lesivo a los intereses del Estado salvadoreño. Por eso lo hemos anunciado desde nuestro noticiero. Me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista a Giovanni Galeas, analista político y columnista, a quien doy la bienvenida a TVX. Muchas gracias, el gusto es mío. Señor Galeas, lo primero que quiero conocer es su reacción sobre esta decisión del juez. Ha enviado a 8 de los 9 exfuncionarios acusados a juicio y de alguna manera ha rechazado la solicitud de la Fiscalía de sobreseerlos. ¿Qué opina de esto? Esto tiene sus matices y de hecho yo no quisiera entrar tanto en un terreno tan especializado como el jurídico porque no soy abogado. Lo que pasa es que yo he investigado este caso desde hace mucho tiempo y algo entiendo de los términos en que se trató. Lo que sucede es que cuando el fiscal pide la extinción de la causa civil, es de elemental conocimiento de derecho de que el fiscal no es quien tiene que, no está en su prerrogativa pedir la extinción, eso le corresponde a la parte ofendida, a la parte demandante, que en este caso Shell e INE. Correcto. ¿Verdad? Pero el fiscal no puede abrogarse el derecho de decir, ustedes ya no pueden exigir reposición de las pérdidas que tuvieron. Eso depende de la voluntad de la parte demandante. El fiscal tomó esta actitud, pero no solo esta, y yo estoy pensando en una ejecutoria completa en el caso Shell, pero también en el caso Taiwán, que evidentemente están conectados. El caso Taiwán es hijo del caso Enel en la medida en que fue durante la investigación del caso Enel que resultó el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, que inició el caso Taiwán. Bueno, pero yo estaba señalando otro punto, que es, en este caso, en la parte nacional están involucrados personajes muy vinculados al poder político y económico. Y cuando digo poder político y económico me estoy refiriendo a una tríada conformada por ANEP, FUSADES y el Partido Arena. Y aquí estamos hablando de empresarios, políticos y tecnócratas, intelectuales, que funcionan, digamos que son el universo de la derecha nacional. Esto es prácticamente lo que, una metáfora para esto que a mí se me ocurre, es que lo que está en el banquillo no son estas personas solamente, estas son los rostros visibles, estas 8 personas, sino es un modelo entero, que es el modelo privatizador, que empezó en 1989 justo con el primer gobierno de Arena, que se prolongó de 1989 a 2004, que es todo un proyecto de gestión neoliberal, de gestión gubernamental neoliberal, y uno de sus centros de este proyecto era el proceso privatizador. En esto es que entra el tema Shell-Enel, ¿verdad? Que fue un intento ilegal y encubierto de privatizar una empresa Quiero pública. dejarlo con eso. Usted ha dicho una triada que podríamos verla representada como la derecha en nuestro país, que ha tenido interés en la privatización de servicios públicos en El Salvador. Derecha tradicional, diría yo. Derecha tradicional, de acuerdo. Por sí sola la privatización no es ilegal. Ahora, en el caso Shell-Enel no, pero hay que hacerla legalmente. Exactamente, a eso me refiero. En el caso Shell-Enel, ¿cuál fue entonces la falla para que este proceso no se hiciera una privatización legal y que ahora estemos hablando de un proceso que involucra millones de dólares en perjuicio del Estado? La principal irregularidad es no haber pasado por la aprobación de la Asamblea Legislativa, una concesión, pero esta es la principal, quizás la más notoria y grave de las irregularidades, pero
lista de irregularidades que hay en el proceso de licitación y de adjudicación en este contrato, en la elaboración misma del contrato, es innumerable. Para conocerla habría que estudiar algo que me tomé el trabajo de hacer, el requerimiento fiscal elaborado por la Comisión Especial de la Fiscalía que dio origen al primer requerimiento. De acuerdo. Que hablamos de eso, que fue en noviembre del 2013. Sí, la lista de irregularidades en el contrato es enorme en realidad y escandalosa, te diré. Pero digamos que la principal irregularidad es que esta licitación, esta concesión debió haber pasado por la aprobación de la Asamblea Legislativa, eso dice la ley, y ese paso se obvió. ¿Por qué? Eso es lo que tienen que responder los imputados. De acuerdo. Señor Galeas, hay un punto, usted ha hablado de una serie de irregularidades y dentro de esto tenemos a un exministro de Economía que usted ha dicho, hablamos de Miguel Lacayo. Nosotros sabemos que a través de correspondencia Miguel Lacayo solicitó en su momento a Guillermo Solván modificar la junta directiva dentro de GESAL. Pasar el contrato a control y a manos de la junta directiva de GESAL. Pero que sería modificada. Fueron otras personas las que asumieron en esta junta directiva. En efecto, sí. Hablemos de ese proceso, porque ¿en qué facilitó esta medida, esta solicitud, para que se agilizara con mayor prontitud? Porque la responsabilidad de tratar los bienes del Estado, la custodia de los bienes del Estado le correspondía en este caso a CEL, y no puede el ministro, porque se trata de una autónoma, ordenar que se traslade ese proceso a la junta directiva de GESAL, donde había, esto es lo que cuenta la cronología de los hechos, la cadena de hechos que cuenta el requerimiento fiscal, lo que cuenta es que habían ahí ciertas irregularidades, por ejemplo, que el cuñado del presidente de la República era el gerente de GESAL, ¿verdad? Antonio Rodríguez, ¿verdad? Hijo de don Antonio Rodríguez Porto, este gran intelectual, ideólogo de derecha, por supuesto, pero admirable. Entonces, ahí había muchas irregularidades. Nunca debió haber pasado el proceso a manos de la directiva de la GEO, sino que debió haber estado bajo el control de CEL, ¿verdad? Pero es por una solicitud u orden del ministro, que no tenía competencia para hacerlo, que se da este traslado. Muy bien, pero el tema es que de fondo se argumenta que era necesario establecer un socio estratégico para la explotación de la geotermia en nuestro país. La pregunta es, ¿no era necesario llegar a un punto en el cual la GEO, o más bien en él, tuviera acciones mayoritarias sobre la GEO para poder realizar esa tarea? Es decir, en esta fase donde dentro del acuerdo de accionistas se habilita a Enel para poder obtener la mayoría de acciones de la GEO a partir de su mayor inversión, eso no tendría que ser una condición necesaria para la mejor explotación geotérmica. Yo conocí a Peter Borg, que es hace un tiempo vino, requerido por la Asamblea Legislativa y por la Fiscalía, es un técnico holandés del Deutsche Bank, que fue el asesor, conversé con él, que este señor fue el asesor de todo el proceso de licitación. ¿De acuerdo? Y él recomendó que arriba del 11% ya no era recomendable para el Estado salvadoreño un socio. ¿De acuerdo? Que tuviera arriba del 11% de las acciones. Incluso él hablaba de menos, ¿verdad? Este era el tope, según él. 11% de acciones. Sí, este era el tope, ¿verdad? Para que el negocio fuera un negocio para el Estado salvadoreño, pues, era lo recomendable. Este señor es lo que recomendó, pero precisamente en este traslado, la Junta Directiva de la GEO, lo que se hace es modificar las condiciones de los términos de referencia elaborados por este asesor. Por eso era importante que esas personas estuvieran al frente de la GEO. Es lo que dice usted. En efecto, y al frente del proceso de licitación. Entonces, esta es una de las irregularidades, porque, mira, hay un derecho, ningún funcionario puede renunciar a los derechos que tiene el Estado, derechos preferentes, y en este caso, cuando se modifica el contrato, los términos de referencia y el contrato, sucede algo inaudito. El Estado salvadoreño renuncia a su derecho preferente de inversión, de capitalización, es decir, solo puedo capitalizar acciones si en él no quiere, no necesita capitalizarlas. Pero si yo quiero capitalizar acciones, invertir para capitalizar acciones, no puedo. Tengo que esperar que mi socio, ¿verdad?, el extranjero,
no quiera o no pueda, porque el derecho preferente lo tiene el socio estratégico. Eso es inaudito. Reiteremos Eso es renunciar al derecho preferente. Es exactamente eso. Reiteremos ese punto. El Estado salvadoreño en esa gestión ha renunciado entonces a ser accionista preferente en un recurso que le podría generar una rentabilidad importante. No estamos hablando solo del dinero de la GEO, sino que es el desarrollo del país. En efecto. Pero además hay otra cosa. Tú cuando haces una concesión, cuando un Estado concesiona parte de su patrimonio, un recurso que no puede vender, privatizar sin que sea aprobado por la Asamblea, pero lo concesiona, esas concesiones tienen techo, es decir, hasta cuánto puede el socio aspirar a tener dentro de la sociedad, de un socio público-privado, y tienen plazo. El Canal de Panamá tenía 99 años y se terminaba en 99 años y se terminó. ¿Qué pasó en este caso? ¿Había plazo? Que es indefinido. No había plazo. No, no hay plazo. En el contrato no se establece plazo, ni se establece un techo hasta cuánto puede tener. Por lo tanto, en él podía tener el 99.9 o el 100% de las acciones. Y ser el dueño no de una empresa, sino de la actividad que produce el 25% ahorita. Pero esto está en expansión de la geotermia, de la energía disponible en el país. Quería referirme justamente a eso. El vapor del subsuelo genera una cuarta parte de la energía eléctrica disponible en el país, sí. O sea, lo he dicho, un 25%. Se ha dicho que la geotérmica ha obtenido hasta septiembre del año pasado ingresos anuales por 172.97 millones de dólares provenientes de la venta de energía eléctrica con una utilidad neta de 87.17 millones de dólares. Sí. ¿Era solo la necesidad de favorecer a una empresa extranjera italiana o de fondo también hay intereses económicos salvadoreños interesados en la privatización, señor Galeas? Esto es lo que uno se ve obligado a sospechar, pero un proceso legal no se hace en función de las sospechas de los analistas políticos, ni de los comentaristas, ni de los... Pero respecto a los nexos de funcionarios y la empresa italiana, ¿había algún tipo de interés o conflicto que pudiera estar presente? Mire, en el requerimiento fiscal, en la historia, en el encadenamiento de hechos que elabora la Comisión Especial de la Fiscalía, no yo, no los analistas, sino la Comisión Especial de la Fiscalía, hay un relato, una narrativa de qué fue lo que sucedió que da lugar a sospechar esto, de que ahí hubo negocios o que no conocemos, que por qué hicieron un contrato tan lesivo a los intereses del Estado. ¿Y quién dice que es lesivo? En 2005 la primera alerta la da el doctor Luis Nelson Segovia, un gran abogado salvadoreño, presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de la Cámara de Comercio. Él era el presidente del Centro de Arbitraje, justamente, de este tipo de problemas. Pues. Y el presidente saca, en 2005, le pide un estudio jurídico del contrato y la conclusión del doctor Luis Nelson Segovia es que ese contrato es lesivo a los intereses del Estado salvadoreño. Por eso el presidente saca para la pretensión de Enel de hacerse de la mayoría de las acciones, de pasar del 36 al 52%. Y ese presidente no. El presidente Funes le da continuidad a esa negativa y denuncia el contrato como una estafa, ¿verdad? Y hace una denuncia, profundiza en la investigación y pide la intervención de las instituciones del Estado responsables de investigar, entre ellas la Fiscalía, la Asamblea, que monta comisión especial también. Y finalmente el gobierno del profesor Sánchez Serén, la administración actual de CEL, la presidencia de CEL, bueno, su presidente David López Villafuerte, solucionan el problema que veníamos arrastrando porque el Estado salvadoreño fue condenado a cumplirle la pretensión a Enel allá en París, en el Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, el Tribunal de Arbitraje. La situación era sumamente delicada y a la vez íbamos a otro arbitraje promovido por Enel también, ya en Washington, en el CIADI, es decir, en el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. O sea que El Salvador podía verse condenado a entregarle a Enel el recurso o a pagarle una cantidad de dólares que imposible, impagable. Por más que ese acuerdo haya sido establecido bajo los parámetros de muchas irregularidades, es lo que usted ha dicho. Es que lo que pasa es que los tribunales arbitrales internacionales no juzgan la legislación de cada país, ellos juzgan los términos de un contrato. Claro. Y el contrato fue firmado en esos términos. Entonces dicen, bueno, a mí no me interesa por qué se firmó este contrato así, yo juzgo este contrato. El problema entonces es por qué don Billy, por qué los implicados en eso permitieron o formularon ese contrato en esas condiciones tan lesivas a los intereses del Estado salvadoreño y tan privilegiadora de los intereses de una transnacional tan poderosa. ¿Por qué?
Y es una pregunta que nos queda todavía en duda hasta que podamos conocer realmente lo que la justicia determine, señor Galeano. Esto es lo que se va a quedar en claro en este proceso. Lo que esta decisión del juez implica es que el juez decide que lo que en la fase preliminar se presentó como prueba, como indicio, documentación y tal, le parece suficiente material como para ordenar que el juicio, la etapa preliminar, pase a juicio. Y ahora vamos a saber si estos señores son inocentes o son culpables. Y si son culpables, van a la cárcel, y no solo van a la cárcel, sino que tienen que pagar la pérdida ocasionada al Estado, que en un principio fue calculado en $2.000 millones, que no es ningún chiste, es la mitad del presupuesto anual de la nación, ¿no? Muy bien. Yo quiero ir terminando esta entrevista. Sé que usted también tiene un tiempo limitado. Señor Galeas, ha dicho cuál es la importancia de la sentencia que pueda emitir el juez sobre este caso respecto al dinero que el Estado podría recuperar de esta pérdida que ha tenido con este contrato. Quisiera conocer su análisis. Es decir, es importante que El Salvador recupere también esa parte que no ha logrado generar en la inversión de la energía geotérmica mientras estuvo este litigio de 8 años en El Salvador. ¿Cómo ves eso? Mire, uno de los héroes de la salida de la situación terrible que vivió Colombia en los 80 con la criminalidad y la inseguridad trágica, le dijo una vez a unos empresarios, me estoy refiriéndome al general Naranjo, el estratega que ayudó a sacar a Colombia de la situación, les dijo, la seguridad que les falta son los impuestos que no pagan, es decir, paguen impuestos. Ahora ese dinero, no solo ese, sino también lo de la lista esa de deudores, grandes deudores al Estado, porque yo pago mis impuestos, tú los pagas, pero resulta que hay grandes compañías multimillonarias que se declaran pérdidas y no pagan, las telefónicas declarando pérdidas, y es el negocio más rentable del mundo, ¿verdad? Grandes almacenes, grandes ingenios declarando pérdidas. Bueno, el Estado necesita esos recursos. Si tuviéramos esos recursos, no hay necesidad de estar prestando dinero. Se necesitan estos recursos para atender un problema tan grave como es el de la violencia, la inseguridad en este país. Teniendo en cuenta que también dentro de un esquema neoliberal es cuando se ha generado un sistema de impuestos regresivos, además, en el país. Totalmente. Es que este es el tema. Mira, en la base del proyecto neoliberal está una frase que se puso de moda en los 80, que era soluciones privadas a los problemas públicos. Y esto lo que quería decir en el fondo, y está demostrado porque todos los neoliberales de América Latina, es decir, los jefes de Estado que impulsaron el proyecto privatizador de los 90, 80, 90, o están presos, o están a salto de mata, o están procesados, o bueno, algunos ya se murieron, ¿no? Pero algunos están presos, otros procesados, otros recién salieron de la cárcel, ¿verdad? Todos en general quebraron a sus países, todos. Por eso es que el electorado latinoamericano, al salir de la oleada neoliberal, giró hacia la izquierda, y vemos tantos gobiernos de izquierda en América Latina, ¿verdad? Porque al final ese tema de soluciones privadas para los problemas públicos se convirtió en la realidad en lo siguiente: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Eso fue lo que pasó, que aquí todas las pérdidas fueron cargadas al Estado, es decir, a los contribuyentes, es decir, a nosotros, a Pedro Pérez, al salvadoreño común y corriente, y las ganancias nomás exclusivamente fueron a parar a una pequeña élite de empresarios, de grandes empresarios internacionales y nacionales. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Esto fue lo que pasó. Con esta claridad de análisis, Giovanni Galeas, yo quiero agradecerle su tiempo con este espacio de entrevista. El caso Selenel es un caso emblemático respecto a un conjunto de sistema que usted ya lo ha explicado, un modelo neoliberal. Nosotros queremos agradecerle por Sí, yo creo, para terminar, que más que un grupo de individuos, es un modelo de gestión gubernamental que es neoliberal lo que está en el banquillo. Le agradezco el tiempo. A usted. Gracias. Gracias. También a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. Tenemos más noticias, ya volvemos.